pantalla. Ingeniero. Ingeniero. Bueno, sí. Ingeniero. Perfecto. Bueno, no es lo más común hacer el diseño de la pieza. El diseño supone empezar de cero con las dimensiones de la pieza. Generalmente uno hace más una verificación, o sea, comienza de unas dimensiones conocidas. Por ejemplo, tiene que hacer un puente de viga prefabricada y recurre a un grupo de prefabricadores y ve los catálogos de vigas, entre qué luces, entre qué luces se fabrican, cuáles son las secciones típicas, y en base a eso uno ya empieza con geometrías de la viga y muchas veces con armaduras también conocidas que luego uno verifica. O por lo menos la sección geométrica de hormigón uno la conoce previamente y dimensiona las armaduras, ¿no? Pero ahora vamos a plantear un caso que es menos frecuente, pero que se puede dar a veces, que es diseñar, o sea, a partir de cero. Uno tiene que hacer una viga de un puente o de lo que sea y no tiene ningún dato previo. O sea que tiene total libertad para elegir la sección de hormigón y las armaduras. Entonces vamos a ver a grandes rasgos cuáles serían los pasos que uno tiene que hacer. Primero algunas ideas sobre el predimensionado a flexión. Es útil recurrir a este tipo de recomendaciones o tablas de esbeltez, o sea, relación altura de la sección con la luz. Por ejemplo, como se muestra acá, para una losa hueca se puede tomar una relación H sobre L entre un 45 y un 30avo, para una losa maciza un 40avo, un 25avo, y para vigas en general un 20avo, un 12avo. Recuerden que en hormigón armado ustedes tomaban más o menos una relación de esbeltez de cuánto era, ¿se acuerdan? Para una viga. La luz sobre 18, por ahí. No, eso es en pretensado. Yo les digo en hormigón armado. En hormigón armado tomaban un décimo de la luz más o menos. Un doceavo en algunos casos. Entonces, la luz sobre 18 sí, habíamos dicho, para vigas de puente. Acá se habla de vigas en general, podrían ser de puentes o no. Y se habla de una relación de un 20avo a un doceavo. Un doceavo es muy poco esbelta. Yo diría que podría ser un 16avo, un 18avo, un 20avo, un 22avo, ¿no? Pero bueno, no es como para tener una idea. En cuanto al brazo elástico, en servicio, o sea, la distancia entre el resultante de compresión y de tracción, se suele tomar 0,65 a 0,70 de H, de la altura de la pieza. Entonces, reemplazando las ecuaciones de equilibrio interno, como sabemos que por sumatoria de fuerzas horizontales, la resultante de tracción es igual a la de compresión, y que a su vez eso es el momento de servicio sobre el brazo elástico sobre Z, podemos reemplazar Z por 0,65 de H. Entonces nos queda esta relación donde generalmente el momento de servicio lo vamos a conocer y a H lo podemos obtener a partir de esta tabla, ya que a la luz la conocemos. Conociendo la luz podemos adoptar un H y podemos ir a esta ecuación y determinar cuánto sería T, que es la fuerza de tracción en la armadura tesa para carga de servicio. Y es aproximadamente igual a la fuerza de tesado efectiva, aproximadamente igual. Entonces, si T es más o menos la fuerza de pretensado efectiva, sabemos que la fuerza de pretensado efectiva es más o menos el factor de pérdidas R por
la fuerza de pretensado en la transferencia, P sub T. Entonces, de ahí podríamos sacar que el área necesaria de pretensado en el servicio sería la fuerza de pretensado, que la podemos conocer siguiendo estos pasos, dividido en la tensión admisible, la tensión FP, porque indica que es pretensado, admisible, en el acero teso en el momento de efectuar la transferencia. Y si luego reemplazamos, acá trabajamos con estas ecuaciones, nos quedaría esta expresión, que el área de pretensado se obtiene en función del momento de servicio, que lo conocemos, 0,65 de H, que lo podemos conocer de esta tabla, R, que es un factor de pérdida que tenemos que estimar, y la tensión admisible del acero teso en la transferencia, que esa está limitada por el reglamento. Como dice acá, por razones económicas, se trata de aprovechar al máximo el acero teso, por lo que vamos a tomar los valores máximos permitidos por el reglamento. Acá está el artículo del reglamento correspondiente, el 18.5, donde decía que la fuerza de pretensado, esto lo hemos visto en clases anteriores, la fuerza de pretensado admisible en la transferencia tenía que ser menor que el 82% de la... Perdón, no es la fuerza, es la tensión. Tenía que ser menor que el 82% de la tensión convencional de fluencia o menor o igual que el 74% de la tensión última del acero teso. Entonces, de esa forma, podemos obtener el área estimada en un primer momento de acero teso, que es A sub PS. Veamos qué pasa con el hormigón. Acá, hasta acá, si quieren, pueden interrumpir y preguntar lo que necesiten. Ingeniero, Sí, ahí lo que yo no recuerdo bien, no sé si lo vimos, ahí estamos solamente hablando de la armadura de pretensado, ¿verdad? sí, de la pretensado. No habría... Estamos obviando por ahora la del Ah, acero no teso, porque se supone que la que más colabora es la del pretensado. bien, o sea, lo obviamos, no es que hay hacemos una relación entre las dos. No, por ahora no consideramos, estamos en la primera aproximación y no consideramos la contribución del acero no teso porque es menor respecto a la del acero teso. Bien, bien, bien. Gracias. Bien. Entonces, veamos qué pasa con el hormigón. Acá, a ver, un segundito. Bueno, en cuanto al hormigón, analizándolo en servicio, suponiendo que la sección no ha fisurado, en el servicio generalmente no hay fisuración, entonces la tensión en el baricentro de la sección de hormigón es la debida únicamente al pretensado, ya que en el baricentro la tensión generada por la flexión exterior es nula. Recuerden que si tenemos un momento flector exterior, nos va a dar un diagrama de tensiones, una pieza no fisurada, que son dos triángulos opuestos, de forma que el valor nulo de tensiones coincide con el centro de gravedad de la pieza. Así que en este caso, en el centro de gravedad, las tensiones que tengamos se deberían únicamente a pretensado. Y valdrían, ¿cuánto valdría la tensión? La fuerza, APS, quieren que lo agrande un poquito esto.
valdría el área de pretensado por la fuerza de pretensado admisible en la transferencia, o sea, esto es una fuerza de pretensado dividido en un área de hormigón, me va a dar la tensión en el centro de gravedad o en el baricentro, debida únicamente en este caso, como digo, al pretensado, y multiplicado por un factor de pérdida, R. Entonces, fíjense que se puede tomar la aproximación, el diagrama de tensiones en la transferencia puede ser algo de este tipo, o en un caso límite, o podría tener compresiones abajo, no en la transferencia, sino en general, ¿no? Podría ser un diagrama en servicio, un diagrama parecido a este, o con alguna tracción abajo, o con alguna compresión abajo. Pero bueno, podemos decir que este valor de tensión en el centro de gravedad es más o menos, puede ser más o menos la mitad de la fuerza de la tensión de compresión admisible en el hormigón en el momento de servicio, que es la que nos está limitando el reglamento en la parte superior. Entonces podemos hacer esta suposición, aproximación. Entonces en ese caso, si reemplazamos estos 0,5 acá en el miembro de la izquierda de la ecuación, podemos despejar el área de hormigón como el producto de la tensión en el pretensado, en servicio, ¿no?, por la fuerza de pretensado admisible en la transferencia, por el factor de pérdida. Fíjense, cuando yo multiplico la tensión de pretensado admisible en la transferencia por el factor de pérdida, me estoy yendo a una tensión a tiempo infinito, o sea, una tensión efectiva. Eso lo divido en el 0,5 que he reemplazado, y como decía acá en la ecuación, despejando A sub C de esta ecuación, esto pasa para allá y esto para acá, reemplazo el 0,5, entonces me queda en el denominador 0,5 de la fuerza, la tensión de compresión admisible en servicio. Simplemente es reemplazar en esta ecuación por 0,5, 0,5 de FC, y despejar el área de hormigón. Entonces, de esta ecuación marcada acá en amarillo, puedo tener el área de acero en primera instancia, en la primera aproximación, y de esta otra ecuación el área de hormigón. Entonces, si recordamos de clases anteriores, el CIRSOC nos fijaba los límites de las tensiones en el hormigón sometido a pretensado y para carga total. Esa tensión admisible en servicio tenía que ser menor o igual que el 60% de F'Ci, de la tensión de compresión en el hormigón al momento de aplicar el tesado, para cargas de larga duración, o menor del 45% de esa misma tensión para carga total. Entonces esos son los límites reglamentarios para esta tensión que aparece en el denominador de la expresión del área de hormigón. Entonces, esto es si estamos en servicio, tendríamos esa área de compresión, esa área de hormigón determinada. Ahora, si estamos en rotura, veamos el área de armadura necesaria en rotura. Recordemos cuál era la de servicio. La de servicio era esta amarilla. Y en rotura va a ser un momento sobre un brazo de palanca
y una tensión. O sea, el momento de servicio por ni, que sería un coeficiente para incrementar ese momento de servicio y llevarlo a estado último, dividido en 0,80 de H, que nos daría el brazo en rotura, por la tensión del acero de pretensado para el valor convencional de fluencia, FPI. Entonces, como acá tenemos un área de pretensado necesaria en rotura y antes teníamos un área de pretensado necesaria en servicio, hay que adoptar la mayor de las dos. Si la mayor la habíamos determinado en servicio, no hay problema, verifica rotura y listo. Pero si la mayor está en rotura, lo que vamos a tener que hacer es colocar armadura convencional, no tesa, para satisfacer la condición de rotura. Eso es lo que normalmente se hace. Si no verifico con la condición de rotura, o sea, si el área necesaria en rotura es mayor al área necesaria en servicio, coloco armadura no tesa adicional. ¿Qué pasa con el área de hormigón en compresión? Si se trata de vigas T o vigas T, es indeseable que toda la placa superior se encuentre comprimida, o sea, todo el talón superior esté comprimida para aprovechar bien la sección en el instante que se alcanza la rotura. Entonces, bueno, acá recordando de clases anteriores los esquemas, haciendo un equilibrio de momento, el C, que es la resultante de compresión en el hormigón, por Z, que sería el brazo de palanca en rotura, tiene que ser igual a el momento de rotura, que es ni veces el momento de servicio. Entonces, lo que podemos hacer ahora es reemplazar del lado derecho de la ecuación nos queda lo mismo, ni por el momento de servicio, y del lado izquierdo, el C si estamos en un caso límite en que justo el eje neutro de tensiones pase por el borde del ala, entonces tendremos toda el área del ala superior, sería todo esto, el área del ala superior, multiplicado por la tensión en esta situación, que es 0,85 de F'C, y multiplicado por Z, y Z vale para este estado último 0,80 de H, 0,80 de la altura total como aproximación. Entonces de acá podemos despejar cuánto es el área del ala superior. Entonces con esta, el área total de hormigón A sub C, la altura H, un espesor adecuado del alma, se pueden asignar valores a las restantes dimensiones de la sección. Entonces, repasando, hemos hecho el dimensionado a partir de una tabla de esbelteces y de plantear la situación de servicio para determinar un área de pretensado, determinar un área necesaria de hormigón y luego plantear una situación de rotura para determinar el área de pretensado necesaria y el área de hormigón en compresión, particularizada acá para la situación en que tengamos una sección T o doble T. Entonces, en base a esos primeros números, podemos tener una idea, podemos hacer un primer intento de cómo sería la geometría de la pieza y qué armadura de pretensado más o menos tendría. Ingeniero, ese ni, sí.
No es el coeficiente de seguridad que sabemos nosotros, ¿verdad? Sería un coeficiente para llevar de momento de servicio a momento último. ¿Mm? Lo mayoraría. Sí, un coeficiente mayor que la unidad, sí. Sí. Bien. Bien. En el diseño de elementos flexados, lo mismo que en el análisis, debe tenerse en cuenta, como dice aquí, las dos situaciones, la de servicio y la de estado último. O sea, el estado elástico y el estado de rotura. Por un lado, hay que garantizar que bajo cargas de transferencia y servicio se cumplan las tensiones límites que fija el reglamento para el hormigón y para el acero, o sea, en estado elástico, y al mismo tiempo se asegure un adecuado coeficiente de seguridad ante cargas mayoradas, que es el estado de rotura. Generalmente en pretensado se trabaja en este orden. Diferente al trabajo en hormigón armado. En hormigón armado era un poco al revés. Ustedes primero dimensionan en base a un estado último y después verifican en el estado de servicio lo que son deformaciones y fisuración, que no siempre se hace, pero se debería hacer. Entonces, primero trabajando en régimen elástico, o sea, en servicio o transferencia, tanto para elementos U, que son los no fisurados, como elementos T, que son de transición, en general no van a presentar fisura bajo carga de servicio, entonces puede trabajarse dentro de un rango elástico, con la sección completa, sección no fisurada, y con las ecuaciones ya conocidas de resistencia a materiales. Dentro del estado elástico, como ya decía, vamos a trabajar tanto con transferencia como servicio. Como habíamos visto en los capítulos anteriores, en el 4, la primera parte del capítulo 4, las ecuaciones salen de este tipo de planteo, donde hay una tensión asociada al pretensado, una tensión asociada al momento mínimo, y lo que hacemos es sumar o superponer los dos estados tensionales. Entonces, en la transferencia, la tensión sigma 1 porque indica fibra inferior, y T porque indica transferencia, estamos refiriéndonos al hormigón, tensión en la fibra extrema inferior del hormigón en la transferencia, es igual a la que origina el pretensado, que llamamos sigma 1P, menos, en este caso, por una cuestión de signos, son de signos contrarios, el momento mínimo que tengamos aplicado dividido en el módulo resistente W1, o sea, el módulo resistente relativo a la fibra inferior. Y algo análogo para la fibra 2, que es la fibra superior. Eso en la transferencia. Ahora, en servicio, es algo análogo, solamente que ahora aparece el factor R, porque se han producido las pérdidas. Antes teníamos el sigma solo, ahora tenemos R por sigma 1P, R por sigma 2P. Y en el momento, antes aparecía M mínimo, ahora aparece el momento de servicio. El resto es igual, W1 y W2. Entonces, la superposición de estas dos situaciones, situación debida al pretensado y situación debida al momento exterior, me va a dar un estado de tensiones, acá representado de esta forma, con tensiones sigma 2, llamamos sigma 2, siempre 2 en la fibra superior, subíndice S porque es servicio, y sigma 1. Entonces, de manera análoga a transferencia, la tensión esta sigma 1S va a ser R, el factor de pérdida, por sigma 1P, la tensión inferior debido al pretensado, menos el momento de servicio dividido en W1. Y algo similar para la fibra 2. Bueno, estas cuatro tensiones en el hormigón tienen limitaciones reglamentarias, que son las que hemos comentado en clases anteriores. La limita el CIRSOC 201.
Y a esos valores límites admisibles se los puede denominar en forma genérica sigma máximo en la transferencia, sigma mínimo en la transferencia, sigma mínimo en servicio y sigma máximo en servicio. Esto de máximo y mínimo tiene que ver con la convención de signos. Recuerden, el hormigón pretensado, las tensiones de compresión las llamamos con signo positivo y las tensiones de tracción con signo negativo. Si consideramos solo la sección crítica, o sea, la de mayor momento de servicio, por ejemplo, si es una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, la sección crítica va a ser la sección del centro de la viga, y luego vamos a estudiar el resto de la viga. Entonces, los valores límites admisibles para estas tensiones son, que se fijan acá, que ya hemos visto en clases anteriores, sigma 1, estos son en base a estas ecuaciones, estas mismas ecuaciones, van a ser por reglamento menor o igual que tal o cual cosa. Por ejemplo, sigma 1 la transferencia igual a el sigma 1, o sea, fibra inferior debido al pretensado, menos la tensión que ocasiona el momento mínimo, y eso tiene que ser menor o igual que el sigma máximo que fije el reglamento, que para esa sección crítica, que es 0,60 de F'CI. O sea que la tensión en la fibra inferior al pretensar no tiene que superar el 60% de la resistencia característica a compresión del hormigón en ese instante I en el que estoy pretensando, que podrá ser 3 días, 7 días, 14 días, lo que sea. Como tienen subíndices, I indica en el instante de pretensado. En cambio, si fuera a tiempo infinito o a 28 días, simplemente llamamos F'C, como está en estas ecuaciones 3 y 4. Entonces, de manera análoga, para las otras ecuaciones, sigma 1 en la transferencia, sigma 2, o sea, fibra superior en la transferencia, fibra inferior en servicio y fibra superior en servicio. Tienen que ser limitadas por estos valores que da el reglamento, que es dos clases atrás. Acá, por ejemplo, para la tensión de tracción en fibra superior, tiene que ser como máximo 1/4 de la raíz de F'Ci. La tensión en fibra inferior en servicio tiene que ser mayor que este valor 0,7 o 1 por la raíz de F'C, que sería la resistencia a tracción por flexión, según se trate de un elemento no fisurado o un elemento de transición. Y la tensión en servicio, fibra superior, tiene que ser menor o igual que el 60% de la resistencia característica a compresión del hormigón. Entonces estas ecuaciones 1 a 4, son el fundamento del cálculo en régimen elástico, y con ellas se trabaja en forma gráfica o analítica. Ahora lo vamos a mostrar en forma analítica, pero hay formas de representar estas 4 ecuaciones como 4 rectas en un diagrama que tiene la relación entre el momento flector y la tensión. El momento flector en eje vertical y la tensión en eje horizontal. Entonces, al ser desigualdades, se definen rectas y en la intersección de esas 4 rectas están las soluciones posibles. Nosotros ahora vamos a trabajar con ecuaciones, pero pueden que en algún libro, en alguna bibliografía, vean el trabajo como gráfico, el trabajo gráfico que son rectas. Bien, entonces, de las desigualdades 1 y 3, de la
1 y la 3, puede eliminarse el sigma 1P, o sea, la tensión en fibra inferior debido al pretensado. Y resultaría esta condición para W1. O sea, por ejemplo, en la 3 divido todo en R y luego hago la ecuación 1 menos la ecuación 3 para que se eliminen los sigma 1P y luego despejo W1. Y me va a quedar una ecuación acá marcada en verde, ecuación 5, para una condición para el módulo resistente. ¿Quedarían como acotada, ingeniero? Disculpe. ¿Cómo? Cuando hago la resta de esas dos inecuaciones, ¿la queda Sí. como acotada entre sigma mínimo y sigma máximo también? Más que nada el paso matemático, ¿no? Que no... Sigma máximo T y sigma mínimo. Sí, yo trabajo con la parte derecha, o sea, con la inecuación. Porque fíjate que acá dice sigma máximo T y queda acá en el denominador. Sigma máximo T en el denominador. R por sigma máximo T. Dice, puede que no lo lean porque la letra es chiquitita. ¿Alcanzan a ver el subíndice o quieren que lo amplíe más en la pantalla? Sí se ve, pero bueno, quizá un poquito más con zoom. Vamos a ampliar un poquito. Bueno, entonces, y luego, en de la 3, acá aparece a la derecha, sigma mínimo S, que es el que está quedando en el denominador de esta ecuación marcada en verde. ¿Sí? O sea que trabajo con las inecuaciones 1 y 3, la parte de la derecha. Y ahí como que quedaría que sería mayor que también un número, como que habría dos signos sería una doble desigualdad, ¿o no? Para W1 tengo esta última, esta única. O sea, yo trabajo con esta, y de estas dos ecuaciones elimino el sigma 1P y despejo el W1. O sea, si ustedes se fijan, a ver, el momento mínimo lo conozco, el momento de servicio lo conozco. Hay alguien que tiene que silenciar el micrófono por ahí. El momento mínimo lo conozco, el momento de servicio lo conozco. Sigma 1P lo elimino de estos pasos. Y sigma máximo T y sigma mínimo TS los conozco por el reglamento. Son los valores que me limita el reglamento, que son los que tienen acá a la derecha. Entonces, de esas ecuaciones, lo que me queda por conocer es W1, que es lo que despejo en esta ecuación. En realidad son dos ecuaciones con dos incógnitas. Uno es W1 y el otro es sigma 1P. La tensión en la fibra 1, la fibra inferior, debido al pretensado. Pero por eso la elimino. ¿Sí? Y hago lo mismo con las ecuaciones 2 y 4 para eliminar sigma 2P y quedarme con el valor de W2. ¿Sí? W2 es el módulo resistente relativo a fibra superior. ¿Se entiende? Es un paso... Sí, como que lo toma como ecuaciones, más que como desigualdad. Sí, bueno, con las desigualdades uno puede trabajar de forma análoga a las ecuaciones, además que recuerden que cuando uno multiplica por menos 1 cambia el signo de la desigualdad, pero el resto es lo mismo. Bien. Yo lo que quiero es limitar el valor de W1, como dice acá, W1 mayor que tal cosa y W2 mayor que tal cosa, que eso sale del análisis de la parte central y la parte derecha de estas expresiones.
Entonces estas dos expresiones marcadas en verde son las ecuaciones de Guillón. Y se observa que los momentos resistentes, W1 y 2, para los bordes inferior 1 y superior 2, no dependen de la fuerza pretensada. Fíjense que acá aparecen los momentos, aparecen las tensiones límite que da el reglamento para las fibras del hormigón, tanto en transferencia como en servicio, y aparece R, que es un factor de pérdida, pero no aparece la fuerza pretensada. Entonces yo tendría que adoptar, en base a esto, esos valores de W1 y W2, tratando de no ajustarlos estrictamente, sino tener un pequeño margen, una pequeña revancha. Ya vamos a ver después por qué. Entonces, si bien, como dice acá, interesa adoptar los valores mínimos para gastar el menor material posible de hormigón y que resulte económico el diseño, en la práctica no conviene ajustar demasiado, en razón de que posteriormente se efectuarán otro tipo de verificaciones. En especial, no conviene ajustar demasiado el W2, o sea, relativo a fibra superior, que incide en el área de hormigón comprimido en rotura. Y esta, a su vez, en el tipo de rotura, ya sea sub o sobrearmada. Entonces, el problema consiste en adoptar un conjunto de dimensiones, como las que se indican en la figura, para la cual disponemos de pauta que nos orientan en la elección de valores. O sea, tenemos que ver con qué tipo de sección queremos trabajar. Por ejemplo, doble T, sección pi, una T invertida, una L, una rectangular, o una sección Y que se usan en cubiertas, o combinación de estas, siempre tratando de no buscar formas muy sofisticadas que encarezcan la construcción, ya que tengamos que elaborar encofrados muy complicados. La altura H ya hemos dicho que podía ser determinada en el predimensionado, considerando el caso más general de que la viga sea T o doble T o rectangular, es decir, secciones que tienen un ala superior. Si queremos un comportamiento subarmado, conviene establecer que C sea menor que HF. Recordemos la figura. C, que es la posición del eje neutro, sea menor que HF, o sea que estemos dentro del ala superior, a lo sumo en el borde, para asegurar un comportamiento subarmado, ya que cuando C empiece a bajar y a entrar en el alma, es probable que nos vayamos a un comportamiento sobrearmado. Bien. Entonces, desde acá reemplazamos el valor de C, que está relacionado a A, que es la altura del bloque convencional de compresión, y a beta 1, que es el coeficiente correspondiente. Entonces, HF tiene que ser mayor o igual que A sobre beta 1. En la clase pasada hemos visto algo de esto, que se menciona acá, que dice que del ensayo de rotura de numerosas vigas se propuso adoptar como conveniente para rotura subarmada el valor mínimo A sobre D 0,20. ¿Se acuerdan cuánto era A sobre D en la clase pasada? Era un poco distinto. Creo que era 0,35 o algo así. Bueno, acá se sugiere 0,20 en base a valores experimentales. Entonces, si tomamos esa relación y volvemos a la ecuación 7, si tomamos A igual a 0,20 de D, volvemos a la ecuación 7, nos queda que HF es 0,20 de D partido en beta 1. Y esto es más o menos, por los valores que toma beta, es 0,24 de D.
Entonces, acá recordamos la nomenclatura. D sería la resultante de tracción. Acá se distingue dP de ds. Bueno, podría ser un valor medio. Y HF es la altura del ala superior. Entonces, HF mayor o igual que 0,24 de D aproximadamente. El ancho del alma, que es BW, tiene que ser tal que permita el llenado correcto. Hay que tener en cuenta que acá tenemos vainas. Si son de pretensado, pueden tener varios centímetros de diámetro, 5, 6, 8, 10 centímetros de diámetro pueden tener las vainas de pretensado. Entonces tenemos que dejar suficiente espacio lateral para que se pueda llenar. Hay que acordarse que acá pasan estribos también, que pasan vainas a distintas alturas. Puede que no tengamos una sola vaina de pretensado, sino tengamos 2 o 3 que van cambiando de altura. Entonces, hay que tener en cuenta los recubrimientos laterales. Entonces, este ancho BW debe ser el suficiente para poder alojar esos dispositivos y, a su vez, absorber los esfuerzos de corte. En caso de viga, BW debe guardar relación además con los espesores, por ejemplo, con HF, o sea, tiene que estar en el orden. Si HF mide 20 centímetros, BW no va a medir 5, ¿no? Tendrá que, si esto mide 20, esto medirá 15, por ejemplo, o algo parecido, porque tiene que tener una relación. Además, con la altura total de la sección, también tiene que estar vinculada relacionada para poder vincular adecuadamente ambas alas, a la superior y a la inferior. Bien. El ancho B, que es el ancho total, el ancho superior, depende de si se trata de una viga simple o una viga compuesta. Esto lo vamos a ver más detalle en otro capítulo, pero una viga compuesta es aquella que se construye en 2 o más etapas. Si se trata de una viga simple elaborada en un solo instante, se presenta un amplio margen de variación para B. B puede ser más grande o más chico, pero en general se recomienda que B sea mayor que 2 veces el ancho del alma, mayor que 2 BW, y sea menor que H, menor que la altura total de la pieza. Pero no siempre se cumple, ¿no? Pueden tener piezas que B sea un poco mayor que H. Bien, pero esto es lo usual, lo recomendado para considerar una primera instancia. Si para alojar las armaduras o por razones constructivas, por ejemplo para apoyar un encofrado, se necesita un ala o talón inferior, si necesitamos apoyar un encofrado acá, en este talón inferior, se debe poseer dimensiones mínimas requeridas para cumplir con este cometido. Hay veces que se necesita el talón inferior porque, por ejemplo, en pretesado tengo muchos alambres o trenzas de pretesado y necesito espacio para distribuirlo. Entonces, con una simple sección T a veces no alcanza y necesito este talón inferior. Bien. En cuanto a la ubicación de la armadura DS, de la armadura no tesa máxima, está marcado acá, D sub S máximo, va a ser H menos el recubrimiento. H menos recubrimiento. Y para el recubrimiento, 2 centímetros como mínimo. Esto depende del grado de agresividad del ambiente. Si la viga está al interior o al exterior, etc. Y para la profundidad del acero de pretensado, dP máximo, está marcado acá,
va a ser H menos el recubrimiento del pretensado, que podemos hablar de 2,5 centímetros como mínimo, pero esto sería para una viga pretesada, para un alambre. Para un alambre o una trenza de una viga pretesada, de una viga de 40 o 50 de altura, por ejemplo. Si estamos trabajando con vigas de grandes dimensiones, de 1,50 m o más, donde tenemos vainas de pretensado, esta altura la estamos dando de D sub P, lo estamos dando respecto al centro de gravedad de todas las armaduras de pretensado. Y aunque tengamos una sola vaina, lo estamos dando respecto al centro de esa vaina. O sea que este 2,5 se va a quedar muy corto. Si tenemos una vaina de 8 centímetros, por ejemplo, vamos a tener por lo menos 2 o 3 centímetros hasta la fibra inferior y 4 centímetros más hasta el centro de gravedad de la vaina. O sea que este valor de recubrimiento del pretensado va a ser 7 centímetros o algo parecido. O sea que este valor de 2,5, tómenlo con mucho cuidado. Solo para hormigón pretesado y poca cantidad de acero, ya que si aún estando en pretesado, si tenemos armadura distribuida en toda el ala inferior, este D sub P es respecto al centro de gravedad de todas las armaduras. O sea que este 2,5 va a resultar muy reducido. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo como no estoy con el monitor, por ahí dudo si no se ha cortado la comunicación, pero bueno, como lo veo ahora, no se ha cortado. Seguimos. Otra acotación, si bien en general se trata que la excentricidad del pretensado sea la mayor posible, para que aprovechemos mejor el pretensado, a más brazos de palanca, vamos a tener menor fuerza de pretensado, o sea, vamos a ahorrar. Existen limitaciones para colocar lo más bajo posible de todos los tensores. Ténganse presente que deben observar una separación mínima entre sí. Piensen que si tengo 2 tensores de 8 centímetros, por ejemplo, no los voy a pegar a los dos vainas de 8 centímetros, no las voy a pegar a las 2 vainas. Tendrá que haber 2 o 3 centímetros o 4 entre una vaina y otra, para que pueda ingresar bien el hormigón entre las mismas. Y también tener una buena separación y una buena separación con el fondo del elemento. Por ello, en general, para el elemento pretesado, se puede decir que D sub P, o sea, la profundidad del centro de gravedad de las armaduras tesa, es menor o igual que el 75% de H. Y para elementos postesados, 5/7 de H, debido a que las vainas ocupan mayor espacio. O sea, eso en cuanto a D sub P, que como les digo, está tomada respecto al centro de gravedad de las armaduras pretensadas. Con estas y otras pautas dadas por los requerimientos particulares del caso, es posible proponer una sección cuyas dimensiones proporcionen valores de W1 y W2 mayores a los calculados con las ecuaciones 5 y 6. Las 5 y 6 eran las de Gullón, si no me equivoco. Sí. Acá teníamos W1 mayor que tal cosa, W2 mayor que tal cosa. Entonces, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, puede ser que tengamos que retocar esos W1 y W2 y resulten valores de esos módulos resistentes mayores a los que teníamos antes en las ecuaciones 5 y 6. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la fuerza de pretensado y la excentricidad de la misma? Una vez determinadas las dimensiones del elemento, o sea, conocido W1 y W2 y adoptado una forma,
adoptada el espesor de las alas, superior, inferior y del alma. Más o menos tenemos la geometría de hormigón y se continúa por el cálculo de la fuerza de pretensado. P sub T, P en la transferencia, y la excentricidad, E sub P. Referido a la sección crítica, o sea, la de máximo momento de servicio. Luego vemos qué se hace para verificar el resto del elemento. El resto de la viga, por ejemplo. Entonces, recordemos que el pretensado genera estas tensiones. Sigma 1 del pretensado igual a fuerza de pretensado sobre área menos fuerza de pretensado por excentricidad de pretensado sobre W1. Esto es 1, recordemos, relativo a fibra inferior, P relativo a pretensado. Y lo mismo para la fibra 2, que es la superior. Eliminando la excentricidad E sub P de ambas ecuaciones, podemos obtener el valor de P sub T, que es la fuerza de pretensado. Estas son dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son P sub T y E sub P, ya que sigma 1 y sigma 2, debido al pretensado, son conocidas por los reglamentos. Son límites reglamentarios. Y se supone que en esta etapa A y W1 y W2 ya las conocemos. Entonces, elimino E sub P y obtengo P sub T, que es esta ecuación 9. Otra opción sería trabajar al revés, eliminar P sub T y despejar E sub P, y sería 10. Bien. Económicamente nos interesa en el diseño obtener una fuerza de pretensor mínima. O sea que nos interesaría bien la ecuación 9. Y obviamente implica una fuerza de pretensor mínima, va a implicar menor armadura, o sea que estamos ahorrando. Esto se puede lograr si en la ecuación 9 se minimizan las tensiones sigma 1P y sigma 2P, que eran tensiones acotadas por el reglamento. Teniendo en cuenta los límites que imponen las ecuaciones, las desigualdades 1 y 3, acá se las recuerdo. La 1, que en la transferencia interviene el pretensado, interviene el momento mínimo, y está limitada por un valor de reglamento. Y la 3 también, análogamente, nada más que referida a servicio, ¿no? Por eso aparece el momento de servicio y aparece el factor de pérdida, limitada también por el reglamento. Entonces, de esas dos desigualdades, podría plantear una doble desigualdad para sigma 1P. Fíjense, sigma 1P es la tensión en fibra inferior 1 debida al pretensado. Y aparecen las dos ecuaciones, la 1 y la 3, por eso puedo plantear esta ecuación, esta doble desigualdad, que es la 11. Sigma 1P mayor que tal cosa y menor que tal otra. Y puedo hacer un trabajo similar para las ecuaciones 2 y 4, que son análogas a 1 y 3, pero relativas a fibra superior, y obtener esta ecuación 12, esta doble desigualdad, para la tensión de fibra superior debido a pretensado. Entonces, si yo quiero el mínimo, quiero minimizar esto, entonces el mínimo de sigma 1 debido al pretensado va a estar dado por la parte izquierda de la ecuación 11. Eso es el mínimo, como se expresa acá en esta ecuación 13. Y lo mismo para sigma 2P. Su valor mínimo está dado por la parte izquierda de la ecuación 12. Entonces esos serían los mínimos. Obtenido estos valores mínimos de tensiones, con la ecuación 9
puede calcularse un valor mínimo de la fuerza de pretensado. Vamos a ver cuál era la 9. Se dice que obtenido sigma 1P y sigma 2P, me voy a la 9, que era esta, que era la expresión de la fuerza de pretensado. Entonces, recuerden que cuando he empezado esta parte ya conocía los W1, 2 y el área de hormigón. Y acabo de determinar sigma 1P y sigma 2P, valores mínimos, con lo cual puedo obtener la fuerza de pretensado en la transferencia, P sub T, de la ecuación 9. Pretensado mínimo se lo llama acá, P sub T mínimo. Y luego voy a la ecuación 10 y obtengo la excentricidad asociada. O sea, una vez que determino P sub T de acá, me voy a esta ecuación 10 y determino E sub P, la excentricidad del pretensado. Es decir, la ubicación del baricentro de las armaduras TESA. Si esta excentricidad es adecuada para que P sub T caiga dentro de los límites de la sección, respetando el recubrimiento y separación mínima entre tensores, entonces los valores obtenidos no requieren corrección. ¿Qué pasa acá? Yo estaba partiendo de un predimensionado de la pieza. Recuerden que cuando empiezo este paso yo conocía W1, W2, había determinado los espesores de las alas, superior e inferior, el espesor BW del alma, el ancho superior B. Entonces más o menos tenía definido esta geometría. Y me voy al paso siguiente, que es conocer E sub P, la excentricidad de pretensado, y P sub T, que es la fuerza de pretensado. Y juego con estas ecuaciones. Juego con estas ecuaciones, puede que con toda esta elucubración numérica me dé que E sub P es mayor que esta distancia, y el E sub P me caiga acá afuera. Puede pasar eso. O me caiga en el borde de la pieza, o me caiga con un recubrimiento no satisfactorio. Entonces, tengo que hacer alguna corrección. Veamos qué corrijo. Entonces, como dice acá, si la excentricidad es la adecuada para respetar recubrimientos, separaciones, geometría, todo perfecto. Y el mundo es color de rosa. Si por el contrario, el valor de la excentricidad calculada es tal que la fuerza PT mínima cae fuera de la sección, entonces se procede como sigue. Elección de una excentricidad adecuada a la sección. En este caso se procede a la inversa. Resulta que la excentricidad de cálculo cae afuera y yo, como ya tenía la geometría determinada, digo, bueno, no, la excentricidad que yo quiero es como máximo esta, que es en base a la geometría que tenía definida. Entonces adopto esta excentricidad. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Determinar qué fuerza de pretensado es compatible con esa excentricidad. Como dice acá, se procede a la inversa, se fija la excentricidad máxima, EP máxima, que admite la sección y se procede a calcular la fuerza de pretensado asociada. Como este E sub P adoptado es menor que el anterior, la fuerza de pretensado ya no va a ser la mínima. Si yo disminuyo la excentricidad, tengo que aumentar la fuerza para que el momento permanezca invariable, ¿sí? Pero entonces voy a estar gastando más acero. Si no quiero gastar más acero, tengo que redimensionar la pieza e irme a una pieza de más altura. Pero puede ser que a veces el arquitecto no quiera una pieza de más altura y nosotros solemos darle con los gustos a los arquitectos. Son los dilemas que uno tiene. Bueno, entonces, observando las ecuaciones 13, que acá se las recuerdo, decían mínimo sigma 1P igual a sigma mínimo de servicio sobre R más el momento de servicio sobre RW1, y si el mínimo sigma 2P es el sigma mínimo de la transferencia menos el momento mínimo sobre W2, eran las ecuaciones 13.
Se nota que si se desea cambiar la sección definida en pasos anteriores a través de los W1 y W2 adoptados, es necesario cambiar los valores de las tensiones admisibles, de las cuales sigma mínimo en la transferencia puede modificarse de manera conservativa. Es decir, si reduzco la excentricidad en valor absoluto, el nuevo valor de tensión, sigma 2P, en la fibra superior será menor, también en valor absoluto, por lo cual el sigma mínimo en la transferencia admite una reducción. Este cambio implica que no se aprovechará al máximo la capacidad del hormigón de tracción. O sea, estoy con una situación que estoy forzando a otra excentricidad, con lo cual voy a gastar más acero y además no voy a aprovechar bien el hormigón. No voy a aprovechar el hormigón a los valores límites que me fije el proyecto, en otras palabras. Entonces, para determinar el nuevo valor del sigma mínimo en la transferencia, se parte de las ecuaciones 2 y 3, que se las recuerdo acá. Sigma 2, o sea, fibra superior en transferencia, es el sigma 2 del pretensado más el momento mínimo sobre W2, y eso mayor o igual que el sigma mínimo en transferencia fijado por el reglamento, y algo parecido para la situación de servicio en fibra 1. Entonces, trabajando con esas ecuaciones y reemplazando en ellas sigma 1, P, que aparece acá, y sigma 2P, que aparece acá, dado por la ecuación 8, que acá se las recuerdo, eliminando de las ecuaciones obtenidas la fuerza de pretensado PT mínima y despejando, se obtiene, tengan un poquito de fe, podrían obtener esta ecuación. Bien. No les voy a pedir las deducciones de memoria, pero sí los planteos. Si las quieren deducir, las deducen, pero los planteos son los importantes y el porqué de las cosas. Bien, al cambiar el sigma mínimo T, que era el que fijaba el reglamento, por un valor como este, que es sigma mínimo raya, fíjense, le han puesto una rayita acá, sigma mínimo raya T, todas las magnitudes que dependen de este valor deben ser redimensionadas. Es el caso de W2 y sigma 2P, cuyos nuevos valores se designan como, o sea, yo estoy cambiando todo, porque la excentricidad salió fuera de la pieza y estoy cambiando todo. Entonces me aparece un W2 raya. Si ese W2 raya es menor que el W2 existente, no es necesario modificar la sección adoptada. Esto explica por qué al determinar las dimensiones convenía hacerlo dejando una revancha. Les decíamos al principio que se deje un pequeño margen al adoptar W2 y no ajustarlo exactamente con las ecuaciones 5 y 6 que eran estas dos desigualdades. Entonces llamamos al mayor entre W2 raya y W2 como el W2 final. De forma que sigma 2 raya P va a ser el sigma mínimo raya T menos el momento mínimo sobre el W2 final. Y a continuación se puede determinar la nueva fuerza de pretensado asociada a la excentricidad impuesta. O sea, repasemos. ¿Qué ha pasado acá? Hemos hecho acá unos cálculos para la fuerza de pretensado y la excentricidad. Hemos determinado la fuerza de pretensado y cuando hemos ido a determinar la excentricidad de la ecuación 10, la excentricidad asociada, que era esta, cuando hemos ido a determinar la excentricidad, resulta que cae fuera de la sección. Podría ser que caiga fuera de la sección. Entonces lo que hemos hecho es fijar la excentricidad y recalcular las ecuaciones.
jugar de nuevo con las ecuaciones, sacando un nuevo valor para las tensiones y para los W, que son los módulos resistentes que nos están condicionando geometría. Entonces podría ser que esos W sean menores o iguales a los que ya teníamos de antes, o no. Puede ser que no pase eso. Entonces, hay que modificar la geometría. Finalmente, para asegurarse que está todo bien, deberíamos volver a las ecuaciones, a las primeras ecuaciones, que eran la 1 a 4, y verificar que se cumplan estas 4 condiciones. Bueno, parece un poco complicado, pero se tienen que sentar a verlo en detalle, no es tan difícil. Vendría después, nosotros hemos calculado la zona más desfavorable, y vendría ahora el cálculo del resto de la viga. Porque estamos en la zona, por ejemplo, en una viga, estamos en L sobre 2, hemos hecho el cálculo para la situación de L sobre 2, y ahora tenemos que ver qué pasa en otras secciones, por ejemplo, en L sobre 3, en L sobre 6 y en el apoyo. Entonces, vamos a trabajar, como siempre venimos trabajando acá con 4 ecuaciones, vamos a trabajar con 4 ecuaciones que nos van a definir una zona de cable medio. Una zona, porque vamos a ver que una ecuación dice el cable tiene que estar por debajo de esta otra, la 28, esta otra ecuación 27, va a decir, tiene que estar por debajo de esta posición, y la 26 y la 25 van a decir, tienen que estar por encima de esta posición. Entonces la intersección, para que se cumplan las 4 condiciones, va a ser una zona, que llamamos zona de cable medio, encerrada por las curvas 25 y 27, que ya vamos a ver cómo se obtienen. Y entonces en esa posición, dentro de esa posición, tiene que estar el cable medio, o resultante del centro de gravedad de los cables pretensados, para que se cumplan las condiciones límites dadas por reglamento. Esta parte la vamos a dejar, creo, para la próxima clase. A ver cómo estamos acá. Cálculo del resto de la vida. Bueno, vamos a empezar un poquito y de ahí dejamos. Entonces, como les decía, lo tratado hasta aquí corresponde a la sección crítica, o sea, donde está el máximo servicio. Y ahora se indica el tratamiento del resto de la viga. Entonces, para ello definimos cable medio. ¿Qué es un cable medio? Es un cable ideal conformado por el lugar geométrico de los centros de gravedad de las armaduras tesadas a lo largo de la viga. O sea que si yo tengo 4 cables, el centro de gravedad de todos esos cables es una línea, un cable ideal, y esa posición, ese trayecto de ese cable ideal, le llamo cable medio. Después, zona de cable medio. Es la zona a lo largo de la viga por donde puede ubicarse el cable medio, de manera que las tensiones admisibles entre transferencia y servicio no sean transgredidas. Recién yo les mostraba geométricamente, les decía, bueno, el cable tiene que estar ubicado en esta zona, esa es la zona de cable medio. Acá vamos a hacer, para este análisis, una distinción, si se trata de vigas postesadas, o de vigas pretesadas. Vamos a empezar primero con las vigas postesadas. O sea que acá el cable puede ser curvo. En cambio, en las pretesadas vamos a trabajar con cable recto. Bueno, para las postesadas, entonces, para delimitar la zona de cable medio, se la delimita por las excentricidades máximas y mínimas que surgen de despejar E sub P en las ecuaciones 1 a 4. Recuerden que la 1 a 4 eran esta, la que estamos viendo acá,
que planteamos al principio, previo reemplazo de sigma 1P, o sea, tensión en fibra inferior debido al pretensado y en fibra superior debido al pretensado. Según las ecuaciones 8, que acá se las recuerdo, fíjense en esas ecuaciones 8 aparece E sub P, ya que en las ecuaciones 1 a 4 no aparecía explícitamente. Entonces, pero si reemplazo el sigma 1P, que aparece acá, por esta expresión de sigma 1P, que aparece acá también, y el sigma 2P que aparece en 2 y 4, reemplazo por esta parte de ecuación 8, me va a resultar expresado en forma de inecuaciones, si se quiere, me va a resultar esto. E sub P1 igual a W1 sobre A menos W1 por sigma máximo sobre P menos momento mínimo sobre P, etc. Eso viene de trabajar con este grupo de ecuación. Ese E sub P tiene que ser mayor o igual que el E sub P1. O sea, el E sub P, la excentricidad real que yo tengo, tiene que ser mayor o igual que la excentricidad determinada por estas ecuaciones. A ver, voy a interrumpir acá un minutito. Bueno, continuamos. Entonces, trabajando con estas ecuaciones, lo que determinamos es los valores de la excentricidad de E sub P determinados matemáticamente, son los EP1, EP2, EP3, EP4, y E sub P que aparece acá es el que tenemos geométricamente en la viga. Sería la posición en la que pretendemos ubicar la armadura. Entonces, tenemos estas ecuaciones, 25-28. Si la viga es de sección constante, invariable, dice acá, sería constante, entonces W1 y W2 y el área serán constantes a lo largo de la luz. Caso contrario, si tenemos una viga de altura variable, por ejemplo, convendrá fijar la variación de la sección de antemano de modo que estos valores sean conocidos. Bueno, un caso más complejo. Por su parte, los valores de momento mínimo y momento S, momento mínimo, el que teníamos en el momento de la transferencia, y MS, el que tenemos en el servicio, pueden variar a lo largo de la viga en forma parabólica o según otra distribución cualquiera. Recuerden que estamos en una viga con la carga de servicio, que si fuera carga uniformemente distribuida, vamos a tener una variación parabólica. Y lo mismo para la carga permanente, peso propio, etc. En cualquier caso, estos momentos, o la variación de estos momentos, son conocidos previamente. Bien, en cuanto a la fuerza de pretensado, P sub T, que aparece aquí, y dado que en este caso estamos trabajando con vigas postesadas, su valor, si se prescinde de la pérdida a lo largo de la luz, puede considerarse constante, salvo que se decida interrumpir algunos elementos tensores antes de los extremos, anclando los mismos en la parte lateral o superior de la viga. O sea, puede ser que yo tenga cuatro cables y
3 lleguen al extremo de la viga, pero uno esté anclado en un cuarto de la luz, por ejemplo, ¿no? Porque no lo necesita. Entonces ahí tendría variaciones a lo largo de la luz de la fuerza pretensada. Si no, las pequeñas variaciones que puede haber por pérdida, como dice acá, las puedo despreciar y puedo suponer que F sub t es constante en la luz de la viga. Entonces, con esas ecuaciones, 25, 28, representan 4 curvas que delimitan la zona de cable medio. Esta zona quedará definida por solamente 2 de las curvas, por lo general asociadas a ecuaciones 25 y 27, o sea, por las 2 ecuaciones que sean las más estrictas. En tanto que las otras 2 ecuaciones serán superfluas. Además, en el caso de sección y fuerza P de pretensado constante, las curvas 25 y 26 serán paralelas entre sí, al igual que las 27 y 28. Bueno, todo eso que está expresado en palabras, se puede ver en este esquema. Lo que dicen las ecuaciones es, fíjense, por ejemplo, la 28 dice E sub P menor o igual que tal cosa. O sea que la 28 me dice que la excentricidad del pretensado tiene que ser, tiene que estar desde esta línea hacia abajo. En cambio, la 26, por ejemplo, o la 25, me dice E sub P mayor o igual que tal cosa. O sea, perdón, acá hay una cosa, que es el signo. Es el signo, si no, no vamos a tener intersección. Es la 25 y la 26 me dicen que la excentricidad del pretensado es mayor que un cierto valor. Tiene que ser mayor que un cierto valor. Tengan en cuenta que E sub P es negativo. Y 27 y 28 me dicen que E sub P es menor que un cierto valor. O sea, en otras palabras, si lo analizan bien con los signos, lo que me están delimitando es esta zona. Esta zona, marcada acá como zona de cable medio, que está encerrada por las ecuaciones 25 y 27, que son más estrictas que 26 y 28. Como decía acá, están delimitadas por las ecuaciones 25 y 27. Y además me decía que si P sub t es constante, 25 y 26 son paralelas y 27 y 28 son paralelas. Bueno. Entonces, eso sería la forma de obtener para distintos valores de X, por ejemplo, para L sobre 6 y L sobre 3, obtener los valores de la excentricidad y definir esta zona de cable medio. Ya que para un X definido, yo voy a tener un momento mínimo y que puedo calcular, y un momento S que puedo calcular. Si la geometría no varía, W1 y W2 van a ser iguales en cualquiera de esas abscisas. Los sigma máximo, sigma mínimo son valores reglamentarios. Y el pretensado, si llego con todos los cables de una punta a la otra, puedo suponer que es constante y despreciar, como decía acá, las pérdidas que se producen a lo largo de la luz. Se prescinde de las pérdidas a lo largo de la luz. Entonces podría dibujar esa zona de cable medio. En el cálculo práctico conviene trabajar con algunas secciones características de la viga, por ejemplo, donde actúan cargas concentradas o donde se presentan cambios de dimensiones o cambios de la fuerza pretensada. Si no hubiera tales cambios, puede trabajarse con secciones como L sobre 3 y L sobre 6 y el apoyo. Si se tuviera simetría de forma y carga, a la que se agregaría la sección central L2, que ya fue estudiada individualmente.
Para esta sección se determinan las excentricidades E sub PI con las ecuaciones anteriores, y en la figura puede apreciarse que cada valor puede representarse como un segmento. Uniendo los segmentos que corresponden a una misma ecuación, se obtienen las curvas que delimitan la zona de cable medio. O sea, lo que dice acá es que determino, hago cumplir esas ecuaciones en puntos específicos, como L sobre 2, L sobre 3, L sobre 6, y el apoyo, o donde haya algún cambio, y luego uno esos puntos para obtener estas curvas, y finalmente la zona de cable medio. Bien. En la figura puede apreciarse que cada valor puede presentarse como un segmento, bueno, se unen los segmentos, etc. Por tratarse de una zona para el trazado del cable medio, existen muchas opciones, pero es conveniente ubicarlo lo más bajo posible a fin de optar por el mejor comportamiento a rotura. O sea, yo dentro de esta zona, yo lo podría poner al cable más pegado a la ecuación 27 o más pegado a la ecuación 25. Lo que me dicen es que para tener un mejor aprovechamiento de rotura, lo ponga más cerca de la ecuación 25, o sea, lo más abajo que pueda. Por razones obvias, en la figura se ha elegido una generosa escala vertical no coincidente con la horizontal. Cabe acotar que como la viga fue previamente diseñada para la sección más desfavorable, en este caso centro de la luz, son ya conocidos E sub P y P sub T en dicha sección. Los valores del centro de la luz ya son conocidos de entrada. En la zona de cable medio se ubicará un cable medio que puede ser, por ejemplo, de forma parabólica, semejante a la variación de los momentos. Bueno, y acá está la ecuación de una parábola, donde E sub PM sería la excentricidad del cable medio, se mide desde el baricentro. L mayúscula sería la luz de la viga. F, la flecha de la parábola de segundo grado. F va a ser E sub P menos la ordenada EPM0, la ordenada al origen. EP es la excentricidad adoptada en la sección media. O sea, la excentricidad acá, en esta sección, va a ser E sub P. Y EPM0 es una ordenada al origen para X igual a 0. Resulta EPM igual a EPM0. Sería la excentricidad para acá, para esta sección, para X igual a 0. La excentricidad del pretensado. Si se desea optar por el mejor comportamiento de rotura, conviene que EPM0 sea lo más grande posible, lo que ya hemos hablado. O sea que EPM se acerque al límite de la ecuación 25. Bueno, entonces con eso, con esa ecuación, podríamos trazar una curva, así como esta, donde que vaya desde la excentricidad de PM0 en el baricentro, en el apoyo, hasta E sub P en el centro del tramo, y tenga un valor de excentricidad calculado en cualquier otro punto intermedio. Acá está acotado, esta es la flecha de la parábola que aparecía en esta ecuación. ¿Sí? Entonces con eso haría el trazado del cable medio a lo largo de la viga. Una vez elegido el cable medio, se deben disponer los elementos tensores de manera que su baricentro coincida en cada sección con el cable medio elegido. O sea, yo, si tengo varios elementos, tendré algunos elementos por encima de este cable medio y tendré otros elementos por debajo del cable medio. Pero el centro de gravedad de todos esos elementos tiene que estar en esta posición. Bueno, eso es para vigas postesadas, y vamos a dejar para después lo de vigas pretesadas y algunas cositas más para que no se duerma todo. Ya debe haber unos cuantos durmiendo, así que hora de despertarse. Bueno, dejamos ahí. Repásenlo a esto
Y si quieren, en los primeros minutos de la clase que viene, me preguntan lo que no se haya entendido. ¿Mm? Bueno. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Sí. Bueno. Sí, o sea, ya lo va a subir usted a ese archivo. Sí, lo subo enseguida, este archivo. Sí, sí. Inicio. Correcto. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.